Aquí estamos mis estudiantes muy estudiosos con la semana número 12 del proyecto 1. Recuerda que todo el proyecto 1 lo vas a trabajar durante todo este mes como eje de la ficha que posiblemente ya la tengas en tus manos. Aquí está nuestro eslogan: quédate en casa, que acá estamos para apoyarte siempre a cambio de nada, solo porque debemos ser solidarios y compartir y apoyarnos los unos a los otros. Recuerda siempre lo que te ha repetido el Ministerio de Educación acerca de la prevención de la violencia, cómo debes tú manejar tu convivencia en casa, no permitir la violencia. Siempre tienes que ser un estudiante muy positivo, un hijo muy cordial, muy solidario, muy amable. Y de igual manera, aquí están los consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente. Esto también es sumamente importante para ti. Debes mantener la calma porque estamos trabajando justamente todos, la sociedad, para que podamos tener un retorno seguro. Aquí está la ficha pedagógica de este proyecto 1. Recuerda que el objetivo del aprendizaje es el mismo para todo el mes y tenemos como gran meta resolver los problemas de la vida cotidiana. Ese es el eslogan que tenemos que manejarlo, relacionados con los problemas ambientales, económicos, culturales. Ese objetivo del aprendizaje, tú sabes que debemos llevar allá a nuestra ficha, a nuestra agenda semanal. De igual manera, los objetivos específicos, aquí tenemos, mira, analizar los problemas socioeconómicos, ambientales que se nos van a presentar. Desarrollar, diseñar. Los verbos siempre están presentes en este aspecto de nuestra ficha. Recuerda, los criterios de satisfacción están relacionados igual con los objetivos específicos de aprendizaje. Aquí están los indicadores de evaluación de las asignaturas con las cuales estás trabajando en todo este mes. L, lengua y literatura. M, matemática. CS, ciencias sociales. Y ahí también está F, cultura física o educación física, idioma. Y también está CN, ciencias naturales. Aquí tenemos el nombre de nuestro proyecto: resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Resolver conflictos, prepararnos para la paz y para la armonía. Tenemos aquí las indicaciones generales sobre las cuales tú debes tomarlas muy en cuenta para poder llevar muy bien este proyecto de la semana 1, así que por favor te recomendamos que los leas. Y aquí estamos con la semana 2, que es la que vamos a trabajar nosotros. Semana 2 del proyecto 1. Recuerda que la semana anterior, que es la semana 11, trabajamos con la semana 1 y aquí estamos. Aquí tenemos la intervención de las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. Tema: desarrollar habilidades para la resolución de conflictos de mi entorno. ¿Y cuál es tu entorno? Lo que está alrededor tuyo. Puede ser tu familia, puede ser tus vecinos, tu cuadra, tu manzana, tu comunidad, tu barrio, tu parroquia, tu cantón, tu ciudad. Actividad 1, el estrés. Tipos de texto. ¿Sabías que el estrés es la incomodidad que sientes cuando estás preocupado, asustado, enojado, frustrado o abrumado? Es provocado por las emociones, pero también afecta tu estado de ánimo y tu cuerpo. Así que te recomendamos, por favor, realices una lectura bastante meticulosa, despacio. Puedes volver a releer, porque este estrés se la considera como algo muy dañino para el ser humano. Mira que aquí hay un dato curioso: a pesar de que el estrés es molesto, no siempre es algo malo. A veces el estrés nos ayuda a afrontar situaciones difíciles. Mucho estrés cambia nuestros cuerpos rápidamente y nos ayuda a reaccionar ante una emergencia. Aquí estamos entonces con la actividad. Mira que aquí en la actividad nos plantea lo siguiente: que conversemos con nuestra familia o con una persona adulta que te acompañe y definan juntos actividades que les pueden ayudar a desestresarse. Es decir, como a romper esa monotonía que se está habituada el ser humano a manejarla, a trabajarla. Y nos invita para que este cuadrito lo podamos trabajar
de lunes a domingo. Y acá estamos. Mira que está de lunes a domingo. De lunes a viernes le coloqué aquí. Tú le colocarás unos 2 cuadritos más para que sea de lunes a domingo, porque al final de las cuentas todos los días tú haces alguna actividad. Por ejemplo, el lunes se ha colocado 15 minutos de respiración como nos indica la guía mensual. Podemos hacerlo, ¿no es cierto? Un poquito rompiendo las actividades que estamos en familia. Yo el día martes he colocado ejercicios acerca del salto de la cuerda. Si vamos a recrearnos en familia un rato para romper eso que estamos haciendo rutinariamente, dejar de estar haciendo y nos vamos a jugar un ratito, ¿no es cierto? Si son 20 minutos no hay ningún problema, si son media hora, lindísimo. Y el miércoles también le he colocado ahí el realizar otro juego tradicional que mamá siempre puede jugar, papá también, sus hermanitos, sus tías, todos pueden hacer un juego y jugarlo. La rayuela, por ejemplo. Tú ahí le colocarás el jueves otra actividad, el viernes otra actividad, sábado otra actividad y el domingo otra actividad. Tienes que recordar que estas actividades te van a ayudar a desestresarte. Es decir, cambiando de actividad, vamos a romper ese cansancio que lo tenemos. Y aquí nos colocan un bonito recordatorio que escribir un texto corto sobre lo que pensamos y lo que sentimos en ese momento también nos ayuda a desestresarnos. Y aquí nos da ejemplos para que podamos también convertirnos en algunos escritores. Y nos recuerda que algunos ejemplos de textos que también ya lo trabajamos anteriormente, pero aquí está un poquito más ahondando porque está en la asignatura de lengua y literatura. Textos argumentativos, textos científicos, textos descriptivos, textos expositivos, textos epistolares que te van a ayudar a ti a tener un poco más claro lo que tú puedes hacer en tu tiempo y qué tipo de texto puedes escribir. Y tenemos aquí un informativo. Recordando siempre de que la actividad que tú puedes hacer es muy importante porque te va a ayudar a cambiar de la monotonía que estamos haciendo. Escribe una carta felicitando a una persona conocida que haya afrontado una buena actitud, con una buena actitud el tiempo de confinamiento y haya manejado apropiadamente el estrés. Es decir, esa persona a lo que popularmente le decimos está aburrido. Es decir, en realidad no es posible que lo utilicemos esa palabra, pero en realidad lo que está es esa persona con bastante estrés, está estresado. Esa persona puede rápidamente adquirir una enfermedad muy seria. Ya, muy bien, y seguimos aquí. Aquí entramos ya a otra área de estudio que es la matemática. Para esto he invitado a una colega docente que de muy buena manera, de muy buena voluntad accedió a hacernos una explicación muy bonita de este bloque temático de matemática. Entonces yo agradezco desde acá a la licenciada Georgina Córdoba que nos ayudó en la explicación de esta temática, así que nos va a apoyar muchísimo en los tutoriales y en adelante vamos a ver la forma de ir matizando para que los docentes también nos puedan ayudar a generar una mayor explicación con mejor claridad para que tú tengas un mejor conocimiento y una más tranquilidad y seguridad en tus tareas semanales. El día de hoy la ficha número 2 del proyecto número 1 nos propone ya trabajar un poco más en matemática y avanzamos con los números racionales y su representación. Espero que estén muy bien en sus casitas. Vamos a trabajar un poquito con los números luego de que ya han escrito su carta a la persona que ha afrontado alguna buena actitud en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Escribieron una hermosa carta. Bien, ahora sí empezamos con los números. Los números racionales y su representación. En realidad se empieza con una preguntita, ¿no? Si ya los conocen a los números racionales, eso ustedes van a decir, bueno, si hay racionales, también hay irracionales. Sí, es verdad, hay irracionales también, pero esta vez solo vamos a trabajar con los racionales. Son aquellos que se pueden expresar como una fracción, a sobre b, pero tenemos en cuenta de que la b siempre será diferente de 0, caso contrario se nos anula la operación, porque no podemos dividir una cantidad para 0, ¿verdad? Entonces, a sobre b, si b es diferente de 0, a es el numerador y b es el denominador. Vamos a mirar aquí en este documento cómo está.
A es el numerador y nos dice el número de partes que tomo de la unidad. B es el denominador y nos dice, en cambio, es el número, en cuántas partes voy a dividir esa unidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 3/4, ¿en cuántas partes voy a dividir la unidad? En 4. ¿Cuántas voy a tomar? 3. Coloquémosla en la recta numérica. Aquí tenemos una recta numérica. Del 0 al 1 es la unidad. ¿En cuántas partes nos dice el denominador que vamos a dividirla? En 4. Ustedes ven las líneas rojitas. Estas significan que vamos a dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y 4 partes iguales, de las cuales voy a tomar 3. La flecha azul me indica que he tomado 3. En el siguiente ejemplo, 2/5. La unidad está desde el 0 hasta el 1. ¿En cuántas partes hay que dividir? En 5. 1, 2, 3, 4 y 5 partes, de las cuales voy a tomar 2, que es lo que me dice el numerador, ¿sí? En este caso los ejemplos han sido positivos, pero me va a dar lo mismo si los hago en forma negativa. En cambio yo me voy hacia la izquierda, que es donde están los negativos, ¿sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, que recuerden que a la derecha están los positivos y a la izquierda están los negativos. Miremos este ejemplo que nos dan en la ficha. 7 medios, ¿dónde está 7 medios? Hasta acá está, 7 medios. Para yo tener 7 medios debí coger, ¿cuántas unidades? 1, 2, 3 unidades enteras. Como son solo mitades, cada unidad la divido en 2 partes. La primera unidad en 2, la segunda unidad en 2, la tercera en 2. Hasta ahí tendría 6, pero me dice 7. Entonces debo ir a la cuarta y aquí tendría 7 medios, ¿sí? Entonces, si yo tengo 7 niños, 7 amiguitos y tengo 4 naranjas, para darles en partes iguales, yo debo partir en mitades, ¿sí? Pero debo partirles a las 4 naranjas para poderles dar una mitad a cada uno, ¿verdad? A 7 de mis amigos. Y lógicamente la última mitad se quedaría contigo, ¿verdad? En los negativos, del 0 hacia la izquierda están los negativos. En su ficha no aparece por aquí el menos, de pronto se borró, pero aquí es -1, -2, -3 y -4. En el 4 ya está el menos, ¿ya? Es importante eso. También son mitades, mire. Dice -5 medios, 5 medios. ¿Cuántos medios tiene una unidad? Solamente tiene 2. Entonces tenemos que, para encontrar 5 medios, tenemos que repartir 3 unidades. La primera unidad en 2 partes, la segunda unidad en 2 partes y la tercera unidad en 2 partes, en 2 mitades. Y cogemos 5 en este caso, ¿sí? 5 en este caso. Aquí está el 5 medios representado. Aquí está el 1 medio también, menos 1 medio es aquí. Y los 3 medios que están acá a la derecha, que son los positivos, ¿no? Es importante que miremos los signos, ¿ya? ¿De dónde se tomó esto? Aquí ustedes pueden dar un clic en este enlace y pueden encontrar este mismo ejercicio, ¿sí? Los números enteros también son parte de los racionales porque se pueden representar como una fracción cuyo denominador es el número entero y su denominador es 1. El conjunto de los números racionales incluye también a los decimales. Entonces, ¿quiénes nomás están en los números racionales? Las fracciones, ¿quién? Los números enteros y los decimales, ¿sí? Los números enteros ya dijimos que cualquier número entero, el 5, el 4, el 10, el 100, es también un racional. ¿Por qué? Porque tiene como denominador el 1. No lo escribimos porque no nos afecta en nada en las operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿y los decimales? ¿Por qué los decimales son parte de los racionales? Porque los decimales aparecen de las fracciones. Las fracciones son divisiones, ¿verdad? 4 dividido para 10, 4 décimos. Es una división que si resolvimos las divisiones, entonces nos va a dar ¿qué? Un número decimal. Mire, 4 décimos es un 0,4. 57 cienavos es igual a 0,57. Son números decimales que salieron, que resultaron de resolver las divisiones, ¿verdad? A las distintas fracciones se las puede representar como decimales o viceversa. Los números racionales pueden ser expresados de diferente forma. Entonces, al yo resolver una fracción o división, puedo tener esos 3 tipos de decimales: el decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal mixto.
Mire los ejemplos. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. 3/4, al ejecutar la división nos da 0,75 y es un decimal exacto. 2/5 es, al resolver la división nos da 0,4 y es un decimal exacto. 5/6, divido yo 5 para 6 y me queda 1,666, que sería el decimal periódico puro, porque se repiten las cifras decimales infinitamente, y se lo puede escribir de esta manera también: 1,6 con un símbolo en la parte superior para indicar que es un decimal periódico puro, o que es un decimal que se repite infinitas veces. 7 dividido para 6 me da un decimal mixto, es decir, tiene una parte entera y una parte decimal, pero en la parte decimal hay un periodo que no se repite, es decir, el resto de decimales sí se repiten. En este caso, mire, el 6 es el que se repite infinitamente, y por eso lo escribimos así: 1,1 y el 6 con un símbolo que significa que se repite infinitamente. Tienen los 3 tipos de decimales: decimal exacto, decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a mirar las fracciones, que son las que, qué tipo de fracciones hemos tenido para producir estos decimales, ¿sí? ¿Qué tipos de fracciones? Los tipos de fracciones son las homogéneas, las heterogéneas, reductibles y irreductibles equivalentes. Son las más utilizadas en las operaciones matemáticas, en nuestra resolución de problemas. Homogéneas, la palabra lo dice: homo, igual, genio, ¿no? De igual género. Y homogéneas, es decir, son aquellas que sus denominadores son iguales, son los mismos denominadores. Entonces pueden ver el ejemplo aquí: 4 séptimos, 9 séptimos, 12 séptimos tienen el mismo denominador. Las heterogéneas, como la palabra mismo lo dice, hetero, es diferente, entonces los denominadores son diferentes: 41 17avos, 9 cuartos, 13 tercios son diferentes. Y las fracciones reductibles, en cambio, son aquellas cuyo denominador poseen un divisor distinto de 1. Es decir, 40 16avos se puede dividir para 4, ¿verdad? 81 27avos puede dividir para 3. Pero recuerden, se divide tanto al numerador como al denominador, ¿sí? Y las irreductibles, en cambio, ellas no se dividen para nada, solamente para la unidad, ¿sí? Vamos a mirar aquí en esta hojita. Fracciones homogéneas tienen el mismo denominador. Fracciones heterogéneas, diferente denominador. Fracciones reductibles, aquellas que tienen un divisor diferente de 1. Este es diferente de 1, el 2, el 5, el 2. Mire, 6 octavos se divide para 2, tanto el 6 como el 8, tanto el numerador como el denominador, y nos da 3 cuartos. 10 quinceavos se dividen para 5, tanto al numerador como al denominador, y da 2 tercios. 12 18avos se divide tanto al numerador como al denominador para 2 y nos da 6 novenos. Pero estas 6 novenos todavía se puede dividir, y lo dividimos para 3, tanto al numerador como al denominador para 3, y nos da 2 tercios. Recuerden que debe dividirse tanto al numerador como al denominador para el mismo número, ¿sí? Es el común divisor es que los hace reductibles a estas fracciones. Si no hay un número que las divide exactamente tanto al numerador como al denominador, entonces buscamos otro número, puede ser el 2, el 3, el 4, cualquier otro, que las divide exactamente a ambos, al numerador y al denominador. Pero de aquí, de estas fracciones reductibles, aparecen las irreductibles. Mire, las respuestas de estas, después de haber simplificado o reducido estas fracciones, nos quedan fracciones irreductibles, ¿sí? Y las irreductibles son aquellas que solamente se pueden dividir para 1, no tienen otro divisor, solamente se dividen para 1. Las fracciones equivalentes. ¿Qué pasa con las fracciones equivalentes? Las equivalentes podrían ser las mismas de haber reducido. Mire, por ejemplo, la primera es equivalente a la segunda.
¿sí? Pero ¿cómo sabemos que son fracciones equivalentes? ¿Cómo comprobamos si dos o más fracciones son equivalentes? Al multiplicar, si el producto de A por D, o al multiplicar en X, el producto de A por D es igual al producto de B por C. Si hacemos una multiplicación en X, ¿sí? Por ejemplo, 2/3 y 4/6 son equivalentes. ¿Por qué? Porque al multiplicar 2 por 6, esta diagonal, 2 por 6, es igual a la siguiente diagonal, a la segunda diagonal de 3 por 4. Entonces, sabemos que son equivalentes, ¿sí? Y dijimos, ¿cómo los obtenemos a las fracciones equivalentes? Si tenemos una fracción, la multiplicamos, en cambio hacemos al revés, la multiplicamos por un número, tanto al numerador como al denominador, y obtenemos fracciones equivalentes. ¿Listo? Entonces esto como que se vuelve bastante sencillo cuando ya las trabajamos en resolviendo los problemas. Mire, entonces vamos a mirar que aquí podemos resolver obtener una fracción equivalente. Pues vamos a tener 2/3, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 2/3 y yo necesito tener una fracción equivalente. La voy a multiplicar por 3. ¿Esto cuánto me daría? ¿Cuánto me daría esta operación? ¿Cuánto me daría? Vamos a ver. Esto me daría al multiplicarla por 3, 2 por 3, 6, ¿sí? Bueno, estoy copiando aquí la operación. Y 3 por 3, 9, ¿sí? Debo multiplicar ambas. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Entonces, las fracciones equivalentes aquí sería 2/3 es equivalente a 6/9, ¿sí? Entonces, 2/3 es equivalente a 6/9. A 6/9, ¿sí? Una vez que tenemos eso, para reconocer esas fracciones, vamos a operar con las fracciones. Tenemos las operaciones de suma y resta. Suma y resta, sumar con signos positivos, signo negativo, restar, ¿no es cierto? Cuando hay minuendo, estruendo. Aquí se nos pueden presentar los casos. Cuando las fracciones son homogéneas, se escribe el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Por ejemplo, aquí tenemos una operación que tienen el mismo denominador. 2/3 más 1/3 más 4/3 es igual a ¿qué? Escribo el denominador y en el numerador sumo los numeradores. Me da 7/3. ¿Qué pasa si hay un signo menos o hay una resta por aquí? Entonces, 4/5 más 2/5 menos 3/5. Escribo como denominador el 5 y como numerador sumo y resto los numeradores. 4 más 2, 6 menos 3, 3/5, ¿sí? En este caso me he encontrado con signo negativo, un entero negativo y también con positivos, y he resuelto la operación, ¿no? Y el segundo caso es cuando las fracciones tienen diferente denominador. Aquí sí tenemos que buscar el máximo común divisor de los denominadores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer la fichita antes de mirar este ejemplo. Aquí nos dice este ejemplo, a lo mejor no se distingue mucho, pero tenemos como denominadores el 12, el 20 y el 4. ¿Cuál sería el máximo común divisor? El máximo, como dice la palabra, máximo común divisor. El número mayor que divide exactamente a los tres denominadores, en este caso es el 60. Entonces lo escribo como denominador al 60. Luego dividimos 60, mire, aquí está, 60 dividido para 12 y lo multiplico por 7. Entonces 60 para 12 a 5 por 7, 35. 60 dividido para 20 a 3 por 9, 27. Otra vez, al 60 lo divido para 4 y lo multiplico por 3, me da 45. 60 para 4 a 15 por 3, 45. Sumado todo esto me da 107 60 avos, porque todos son números positivos, entonces todos los sumo, ¿verdad? Miren acá, yo les tengo otro ejemplo.
también en donde se les puede indicar esto. 2 tercios más 1 tercio más 4 medios, el máximo común divisor de 4, 3 y 2, que son los denominadores, es el 12. ¿Por qué? Se divide exactamente para estos números. Entonces, 12 para 4 a 3. Este se multiplica por el numerador 2, es igual a 6. Lo mismo hacemos con el resto de denominadores, lo que nos daría lo siguiente. Entonces, el común denominador o máximo común divisor ha sido el 12. 12 dividido para 4, 3 por 2, 6. 12 para 3, 4 por 1, 4. 12 para 4, 12, perdón, para 2 a 6 por 4, 24. Sumado todo esto, porque todos son positivos, da 34 doceavos. Esta se puede también simplificar, dividir para un mismo número, ¿sí? Pero la vamos a dejar ahí, ¿no? Por esta vez. Para continuar con el producto de fracciones. ¿Qué pasa con el producto de fracciones? El producto de fracciones es muy fácil. Simplemente tenemos que multiplicar numerador con numerador, en forma horizontal. Numerador con numerador y denominador con denominador. Mire, 2 por 1, 2. Mire este ejemplo. 2 por 1, 2. 5 por 3, 15. ¿Listo? Simplemente tomando en cuenta que la ley de los signos. Y aquí tenemos otro ejemplo. 4 quintos por 1 cuarto y por menos 2. Entonces, multiplicamos los numeradores. 4 por 1, 4 por menos 2, menos 8. 5 por 4, 20 por 1, 20. Se puede reducir dividiendo para 4 y quedaría menos 2 quintos. Muy fácil. Revisemos la ficha y aquí tenemos entonces el producto de fracciones, también el ejemplo, y de igual manera 7 por 4 y por 5 da 140. 2 por 3, 6 y por 4, 24. Se ha simplificado, se ha reducido y ha dado 35 sextos. ¿Verdad? Ya de ahí para allá ya no se puede reducir más. Y viene el cociente de fracciones. El cociente de fracciones se puede hacer de dos maneras. La que te indican aquí es que puedes invertir la segunda fracción, es decir, darle la vueltita, ¿no? Mire, ¿cuál es la segunda fracción del ejemplo? La primera es 12 quintos, la segunda 4/25. La invertimos y nos quedaría 25 cuartos, ya no nos quedaría 4/25. Mire aquí, 12 quintos por, y la división se convierte en una multiplicación, 25 cuartos. 12 quintos por 25 cuartos es igual a 300 sobre 20. Reducimos esto y nos da 300 para 20 a 15 sobre 1, ¿no es cierto? Y la respuesta ha sido 15. En la división entonces tenemos esa facilidad de convertirla en multiplicación invirtiendo la segunda fracción, ¿sí? Y aquí te muestro otros ejemplos que son de división también, o cocientes de fracciones, ¿sí? De división o cocientes de fracciones. Entonces aquí tenemos, mire, se multiplica el número. Yo les puse el otro paso, pero si les parece muy largo, muy extenso, entonces solo tomamos el primero. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? En el primer caso se puede multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y este lo colocamos como numerador. Luego multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda y lo ponemos como denominador de la fracción resultante, ¿sí? O también, que es más fácil, invertir la segunda fracción y se procede como en la multiplicación de fracciones. Es decir, esta división se convirtió en una multiplicación. Mire, 2 tercios dividido para 1 cuarto. ¿Cuánto me dio acá arriba? 8 tercios. Y si la invertimos, ¿cuánto me daría? 2 tercios dividido para 1 cuarto. Quedaría 2 tercios por 4 sobre 1, que es igual a 2 por 4, 8, 2 por 1, 3. Como se pueden dar cuenta, el resultado es el mismo. Recuerden, en todos los casos, la ley de los signos estudiados, es importante que los apliquemos. En cualquiera de los casos, suma, resta, multiplicación y división, yo aquí te los dejo para que los recuerdes. Signos, en la suma y resta, los signos iguales nos dan más, y en los, se suman, y los signos diferentes se restan. En la multiplicación y división, los signos iguales multiplicados o divididos nos dan más, y multiplicados o divididos, los signos diferentes nos dan menos. Es importante que recordemos la ley de los
signos en las operaciones, ¿sí? Y por último, la ficha nos propone resolver un reto, ¿no? Bueno, antes de eso hay que resolver las operaciones combinadas y aquí 2 ejercicios resueltos. Operaciones combinadas, 2 ejercicios, el A y el B. Están resueltos para que tengas una guía. 6,7, que es un decimal periódico, más 0,3, que es un decimal exacto. Hay que resolver esa operación, ambos son decimales. Pero tal como están no los podemos trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlos a fracción. 6,7 periódico. Como tenemos un número entero y un decimal, entonces tomamos a todo el número, mire, sin la coma lo colocamos en el numerador y le restamos el decimal, decimal periódico en este caso, 67 menos 7, y lo dividimos para 9. En el caso de los decimales periódicos puros, los denominadores siempre van a ser 9 y eso va a depender del número de decimales. Si hay un solo decimal, como en este caso, será un solo 9. Si hay 2 decimales, serán 99. Si hay 3 decimales, serán 999. En cambio, el denominador para el decimal exacto siempre será el 1 seguido de ceros. Si hay un decimal, solo colocaremos un 0. Pero si hay 2 decimales, habrá 2 ceros, es decir, ya no será 10, sino 100. Mire, al hacer la operación tenemos 67 menos 7, 60 novenos, más 3 décimos. Y aquí ya tenemos la operación. Vamos a encontrar el máximo común divisor entre el 9 y el 10, es el 90. 90 dividido para 9 a 10 por 60, 600. Más 90 para 10 a 9 por 3, 27. Esto nos da un total de 627 noventavos. Esto en el primer caso. En el segundo caso, en cambio, tenemos ya signos de agrupación y tenemos un signo menos. Recuerden, un signo menos antes de cualquier signo de agrupación afecta el signo de los términos que están dentro del signo de agrupación. Es decir, en este caso le va a cambiar el signo al 3 y el más un sexto. Quedaría así quitando los paréntesis. Un cuarto más 5 y menos 3 menos un sexto. ¿Listo? Esto es igual. Como aquí tenemos 2 números enteros que los podemos reducir, los vamos a reducir. Aquí se han reducido. Entonces escriben las 2 fracciones, un cuarto menos un sexto y 5 menos 3 es igual a 2 y ya nos quedamos con 3 numeritos nada más. Tenemos 3 números, ahora encontramos el máximo común divisor entre el 6, entre el 4, el 6 y el 1, porque recuerden que los números enteros tienen como denominador el 1. Entonces el 12. 12 para 4, a 3 por 1, 3. 12 para 6, a 2 por 1, 2. Y 12 para 6, a 2. Perdón, 12 para 1, a 12 por 2, 24, ¿sí? Sin olvidarnos que cada número entero tiene como denominador el 1. Mire que esto yo me estoy olvidando. ¿Listo? Los escribimos con los signos respectivos. Ahora resolvimos. Sumamos los positivos. 24 más 3, 27. Le restamos el negativo. Menos 2 nos da 25 doceavos. ¿Sí? De esta manera resolvimos las operaciones combinadas. Es decir, combinadas entre fracciones y decimales. Y también entre sumas, restas, multiplicaciones y divisiones pueden aparecer todas las operaciones en un solo ejercicio. Ahora sí, luego de revisar todo esto, la guía te propone un reto, ¿sí? Un reto muy importante porque en realidad trabajar con números racionales te lleva a pensar en muchas cosas. Dice, investiga cómo está compuesto el conjunto de los números racionales. Pues ya hasta ahora se ha estudiado números naturales, los positivos, los enteros, positivos y negativos, el cero, fracciones, decimales. Bueno, entonces, ¿quién forma a los números racionales? Vamos a consultarlo eso, vamos a revisar todo esto que hemos visto y vamos a determinar la respuesta. Luego dice, resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta. Tienes también 2 ejercicios, el A y el B. El A, que te propone decimales periódico, un decimal periódico puro, un decimal exacto y una fracción. Para mejor
poder trabajar entonces a estos decimales, los vamos a convertir en fracciones y vamos a operar solamente con fracciones. En el B, igualmente vamos a resolver el primer paréntesis, esa resta con un común divisor, luego le vamos a sumar la potencia de 2/3. 2/3 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Tenemos que elevar la base según nos diga el exponente, entonces nos daría 4/9, ¿verdad? Si una vez que tenemos esto, es muy fácil obtener la respuesta. Muy fácil, ¿sí? Y finalmente tenemos un pequeñísimo problema que resolver. Dicen una caja contiene 448 mascarillas, las cuales se deben acomodar en 3 cajas más pequeñas. En la primera se deben poner 1/8 del total, en la segunda 3/8 y en la tercera 4/8. ¿Listo? ¿Cuántas mascarillas van en cada caja y cuántas quedan en la caja original? 448 dividido para 8, esa es la cantidad que va a ir en la primera caja. En la segunda caja, como ya sabes cuántos octavos hay, vas a multiplicarlos por 3 y ese será el total para la segunda, y en la tercera lo multiplicas por 4 y tendremos el total de la tercera. ¿Cuántas mascarillas quedan en la caja original? Esa es la pregunta. Pero si quieres más refuerzos, puedes consultar el libro, el texto de noveno de básica superior, pero también recuerda que los números racionales también los encuentras en el libro integrado de octavo, noveno y 10º año de básica superior. Para cualquier inquietud estamos atentos, estamos esperando que nos llames para poder ayudarte a resolver estos problemas. ¿Sí? Espero que se encuentren muy bien, que descansen y que se queden en casa como siempre para que puedan ustedes también pues cuidarse y cuidar a su familia. ¿Listo? Recuerden, todo lo que haga, guarden en su caja portafolio, y esta es la semana número 2. La semana número 2 del proyecto número 1. Y aquí continuamos con otra área de estudio, es la CN Ciencias Naturales, actividad 3, cambio climático. ¿Sabías que el clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo del tiempo geológico? Entre ellos las fluctuaciones significativas de las temperaturas medias globales. Aquí tenemos un texto bonito para que tú lo puedas leer, revisar con tranquilidad y puedas luego reflexionar sobre 2 planteamientos que nos hace aquí. ¿Qué piensas sobre los efectos que el calentamiento global tiene en nuestra vida diaria? ¿Qué imagen elegirías para representar esta idea? Vamos a ver, por acá está mi tarea. Dice, ¿qué piensas? Yo le he colocado, ese es mi criterio, ese que tienes un criterio mucho mejor que el mío, que es algo bastante peligroso para la humanidad, porque experimentamos bruscos cambios de temperatura, demasiado sol, demasiado frío, demasiadas heladas, demasiados vientos, es posible que haya demasiada lluvia también, demasiado invierno, y eso nos ocasiona muchísimos contratiempos. Esos son efectos del cambio climático y que puede afectar duramente en nuestra vida diaria. ¿Qué imagen elegirías para representar esta idea? Yo representaría un hombre con sed, desesperado porque necesita su organismo agua. El agua es vida para el ser humano. Entonces yo el calentamiento global lo colocaría así, porque es algo muy desesperante cuando el ser humano está con sed. Aquí nos hace mención que existen acciones que ayudan a disminuir el proceso acelerado del calentamiento global. Existen acciones que ayudan a disminuir el proceso acelerado del calentamiento global, tales como reducir la emisión de gases en fábricas, utilizar medios de transporte alternativos. Esas son buenas acciones, como la bicicleta, porque tú que pedaleas una bicicleta te das cuenta de que esa no quema, no consume combustible, por lo tanto no emite humo, no emite ningún gas tóxico hacia afuera, porque funciona con tu fuerza. Tú pedaleas y vas haciendo ejercicio para unos buenos muslos y de paso que te distraes, te trasladas, vas con tus amigos conversando, pero si lo haces recuerda que debes ponerte tu equipamiento de protección, tu casco de ciclista, tus coderas, canilleras, etcétera, y tus rodilleras, y tu chaleco.
para que te puedan ver los señores del transporte más grande. Desconectar los aparatos electrónicos, utilizar luces que ahorran energía, ahorrar agua, consumir productos locales y crear lazos con tu comunidad para intercambiar productos o materiales reusables. Ahí también nos pone un link, si puedes ingresar, lo haces. Analiza el siguiente planteamiento, discute con los miembros de tu familia qué acciones que enfrenten el cambio climático pueden tomar en cuenta para hacerlas en casa. Eso es muy importante que tú lo puedas también plantear. Es decir, conversando en casa, ¿qué pueden hacer para que el cambio climático no nos haga mucho daño, no nos afecte demasiado? Si es que eres estudiante de octavo, puedes utilizar el texto ahí en la página 250 y 251 para leer un poquito. Si es que eres de otro año, de noveno, de décimo, tranquilo, ahí en el libro de Ciencias Naturales lees un poquito acerca de esto, o en la parte anterior del párrafo anterior ya está indicándote lo que tú debes de leer un poquito para reflexionar. Pero esto del cambio climático es los cambios que estamos experimentando, que los seres humanos y que experimenta principalmente a la naturaleza y por lo tanto nos afecta a nosotros. Y aquí va la asignatura de CS, Ciencias Sociales, en el otra área, en el bloque octavo, noveno y décimo, trabajar todos en paquete, todos en equipo. Las guerras como causas de la pobreza en el mundo. ¿Y por qué? Porque los países se sobreendeudan, los países piden mucho dinero, compran mucho armamento, movilizan, se detiene la economía, se detiene la producción, porque la gente, además de ver la guerra caliente, también entra en guerra fría o guerra psicológica. Aquí nos da un bonito texto para que tú lo puedas ver. Así que por favor, para poder luchar contra la pobreza en el mundo, debemos conocer bien sus orígenes y sus causas. Mira lo que nos llama la atención, porque si no conocemos sus orígenes y sus causas, no las podemos atacar, ¿no es cierto? Es algo sumamente importante. La pobreza en el mundo tiene diversas causas, y aquí nos narran algunos: el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen a que perduren el tiempo por situaciones de carencia extrema de recursos vitales. Lee Delimitación de Fronteras y Conflictos Internacionales en la página 61 a la 63 del texto integrado de sociales del 10º EGB del Ministerio de Educación. No te preocupes, que tú vas a recibir este estudiante de otro año, tú puedes manejar el recurso, lo que tú tengas ahí, para poder generar una explicación acerca de esto y un mejor conocimiento. La pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, y aquí está la actividad. Con base al texto anterior, yo te lo voy a dejar aquí a esas dos hojas también para que vayan anexadas a la guía. Dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre la pobreza. Y aquí vamos. En el punto 1 dice objeto, educación e información. Ese lo he seleccionado yo porque me parece que eso se afecta también y eso tiene muchísimo que ver. Partes: la corrupción, la distribución desigual de la tierra, los medios de producción, la desigualdad de distribución de oportunidades para todos. ¿Cuál es la función? Bueno, aquí nos ha puesto un poquito de la explicación de lo que debemos hacer. Genera una pésima imagen. Por ejemplo, en este caso, la corrupción genera una pésima imagen en las generaciones futuras de lo que debe ser un representante del pueblo. Otro de los aspectos tenemos que hace que... aquí estamos, en la distribución desigual de la tierra. Si estamos aquí en esas partes analizando, hace que unos generen más producción que otros, ocasionando mayor injusticia social, porque nos pide de que hagamos de cada uno. Otro, la desigualdad de distribución de oportunidades para todos. Los establecimientos educativos, por ejemplo, me refiero al ámbito educativo de las ciudades, están con mayor y mejor equipamiento tecnológico e infraestructura educativa, e inclusive con profesionales titulados, todos en el área específica, lo que genera mayores y mejores oportunidades para las familias y para los estudiantes que están educándose en esas escuelitas. Y no son las escuelitas, sino en los colegios. Y aquí nos hace analizar qué sucedería en el mundo si no existiera una causa de la pobreza. Arriba recuerda que colocamos que una de las causas es la corrupción. ¿Qué pasaría? Dice, no existiera un buen ejemplo y un buen referente. ¿No es cierto? Bueno, aquí estamos. Aquí sería que no existiría un mal ejemplo, ¿no es cierto? Y tampoco un mal referente, todo positivo. Y es por familias, representantes nuestros, porque nos están representando de muy buena manera. Y con eso se fortalecería y se reforzaría la ciudadanía.
también se reforzaría la educación, también las familias se apoyarían en los valores fuertemente. Si todas las familias producirían una cantidad igualitaria de productos, lo que generaría una economía equitativa en las diferentes familias. Si, por ejemplo, si se iría la parte de acá arriba que estamos notando, debemos tomar en cuenta de que si la tierra está en pocas manos, entonces también se genera mucho inconveniente. Realizar aquí también nos pone que hagamos otra, tú tienes que hacer de todas las causas que has hecho. Realizar ese proceso en cada una de las causas. Yo he hecho aquí con la primera, es sobre la corrupción. La segunda sobre la distribución desigual de la tierra y de los medios de producción. Y yo también he hecho aquí sobre las pocas oportunidades que hay, porque los centros educativos de una ciudad son muy diferentes al sector rural. Entonces también va una causa. Si tú le pones 3 causas, también tendrás que poner 3 supuestos en el caso de que no existiera. Y seguimos, aquí dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? Y vamos acá a nuestra agenda y acá estamos trabajando porque estamos leyendo el texto de la página anterior. ¿Cómo han influido? Yo le he colocado aquí que han generado endeudamiento externo, incremento de la corrupción, los privilegios para unos sectores y el abandono en la atención de las políticas públicas que el Estado está obligado a atender. Por ejemplo, la educación es una política pública que de manera obligatoria debe atender el Estado. La salud, la vivienda, la alimentación, la comunicación. Esas se verían afectadas con las guerras. El otro punto dice, ¿cómo podemos contrarrestar los problemas sociales? Y yo he colocado mi punto de vista con la elección consciente de nuestros representantes, que sean ciudadanos conocidos por su honradez y entrega al pueblo con su trabajo y entrega al trabajo con su pueblo, fomentando desde casa la igualdad y la equidad entre quienes conforman las familias. Y seguimos aquí, nos dicen en el ámbito internacional, conocimientos y habilidades perceptivas. ¿Sabías que el patrimonio cultural? Bueno, aquí nos habla sobre el patrimonio cultural. Recuerda que el patrimonio cultural es una canción, puede ser una leyenda, una narrativa, lo que han dejado nuestros escritores. Y aquí nos dice, prepárate para crear un museo en casa. Investiga, escribe, escoge, imagina, dibuja, piensa y socializa lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, yo aquí he investigado y escribe como ejemplo, dice, en tu cuaderno manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Las canciones escritas por coterráneos, por los paisanos, ¿cierto?, de nuestra tierra. El himno de nuestro pueblo, el himno de nuestra parroquia, nuestro cantón, nuestra ciudad. El escudo de nuestra ciudad, el escudo de nuestro cantón, el escudo de nuestra institución. Esa es parte cultural. Escoge un patrimonio, dice, tangible o intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear en el museo de tu casa. Yo he colocado, por ejemplo, algo tangible, algo que recuerda que lo tangible es lo que topamos, lo que podemos agarrar. Las cosas que existen en casa y que en los tiempos de papá y de mamá, o de mis abuelitos, abuelitas, ellos utilizaban y que ahora han sido reemplazados por la tecnología. Imagina y dibuja. Yo, por ejemplo, bueno, aquí no lo dibujé, pero si me imagino, por ejemplo, algo que tenemos en casa y que muchas personas por ahí los tienen como una rica, que es una plancha para planchar la ropa, pero no funciona con electricidad, sino con brasa. Y es posible que en tu casita tengan muchísimas cosas así guardaditas, por ejemplo, una grabadora que no es muy antigua, una máquina de escribir, si tienes una radiola, si tienes un tocadiscos, si tienes la máquina de coser de mamá, que no funcionaba a motor, ¿no es cierto?, sino con el pedal. Y de seguro que en tu casita tienes muchas cosas ahí. Puedes dibujar unas 2 cositas si es que encuentras, si estás más hábil y encuentras más 3, 4, etcétera, ¿no es cierto? También hay candados muy bonitos, llaves muy bonitas. Piensa en un nombre para tu museo en casa. Yo, por ejemplo, le colocaría los abuelos. Tú puedes colocar las abuelitas, no sé. Siempre buscando un nombre bonito porque tú vas a hacer un mini museo. No vas a hacer alguna pieza grande, ¿no es cierto? Pero sí una esquinita ahí en tu casita, que puede ser de 50 centímetros, ¿no es cierto?, de ancho, y solo para que entren unas 4 cositas que a ti te gustan y que son antiguas y que abuelito o papá y mamá las quieren muchísimo. Y además de eso nos dice que socialicemos la idea con la familia, es decir, tú vas a compartir en tu casa, si voy a decir esto, y si recuerda cómo anteriormente revisamos los billetes, también pueden formar parte de tu museo, los
monedas de 1 sucre, de 50. Si tienes un billete de 5 sucres, de 10 sucres, también van a formar parte de ese museo que te va a quedar muy bonito. Pero obviamente que tienes que tener organizadito. Por ahí te armas unos cartones y le pones el nombre a tu museo. Y luego pasamos al área de inglés. A futuro ya vamos a invitar a una docente también de inglés que nos apoye por acá para que en un solo tutorial, en un solo paquetito tengas tú todo. Y aquí nos invita para que dice, mira las identificaciones de Ana y Tony y lee los ejemplos que se dan en el cuadro a continuación. Puedes hacer otras comparaciones entre dos niños. Escribe 3 comparaciones más en las líneas siguientes. Entonces esto tendrás que trabajar en tu casita. Por ahí te coges el diccionario de inglés, si es que tienes a mano, y vas a ir traduciendo para la actividad. Pero vamos a ver si nos pueden apoyar los compañeros. Luego aquí tenemos, como en todas las semanas, la autoevaluación, reflexión, que debes de trabajar. ¿Cómo hiciste el trabajo en estas 4 semanas? Esto ya es al final, mira aquí. Pero te está recordando qué es lo que más te ha costado, porque salió como esperabas, porque ese fin será al final del mes. Este diario personal, sí, semanalmente tú lo irás construyendo, y recuerda que esto es algo tuyo, por eso mismo dice personal. Actividades, recreación y buen uso del tiempo libre. Y seguimos con las lecturas del mes, que todas van a ir en la semana. Tú debes ir escogiendo a ver si puedes hacer una, puedes hacer la otra, y si tu institución te agrega unita más por ahí, qué bueno. Pero esa actividad que ellos lo están agregando debe ser más bonita de las que están aquí en la guía del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación también se preocupa porque esté todo bien. Bueno, esas son fichas para contestarlas al final del mes, pero si puedes semanalmente irles contestando, también puedes hacerlo tú, porque esas de todas maneras te ayudan para que tú vayas generando mayor seguridad en lo que tú vas haciendo. Y aquí estamos en la parte última ya de la hoja. Recuerda que estamos subiendo las fichas para apoyarte para 8º, 9º y 10º año de educación general básica. Ha sido un gusto apoyarte. Pórtate bien, sé obediente con papá y con mamá, sé respetuoso, saluda a tus compañeritos, a tus vecinos, a los más grandes, a todos. ¿Sí? Trata de vivir una vida alegre, muy feliz. Una hermosa semana número 12 de actividades, y que tengas muchos éxitos. Un gusto.